La cultura siempre fue y será relativa. ¿Te imaginas viajar miles de kilómetros desde tu casa hasta lo profundo del África Occidental solamente para contarle a las tribus nativas un cuento de Shakespeare y que ellos te digan que estás contando mal esa historia? Bueno, algo así le pasó a la antropóloga estadounidense Laura Bohannan a mediados del siglo pasado y que inmortalizó en el papel en su publicación de 1966 Shakespeare en la selva. Este texto, tan breve como esclarecedor a nivel de conceptos antropológicos, documenta una hazaña asombrosa partiendo solo del hecho de lo complicado que puede llegar a ser explicarle Hamlet en su idioma a una comunidad tan aislada como lo eran los Tiv. Pero también es un baldazo de agua fría para nuestro etnocentrismo y la forma que tenemos de concebir la cultura, con su heterogeneidad y la tendencia de buscar imponer universalidades. Hoy vamos a hablar un poco sobre antropología, diversidad y una crítica a los modelos de construcción del otro que mucha gente, sin saberlo, sostiene hasta nuestros días. Les doy la bienvenida una vez más. Esto es Café Quieto. El texto comienza con Bohannan contándonos que antes de partir de Oxford hacia territorio Tiv, sus compañeros británicos le dijeron que, como otros estadounidenses, ella tendría algunos problemas para comprender a William Shakespeare, ya que este era un autor muy inglés, y por eso en Estados Unidos podrían fácilmente malinterpretar lo universal cuando no entendieron del todo lo particular. A lo que la antropóloga responde que, según ella, la naturaleza humana es bastante similar en todo el mundo, y por lo menos en cuanto a las tramas de las grandes tragedias como Hamlet, prácticamente podría ser correctamente interpretada por cualquier cultura de la humanidad. Después de un buen rato de discutir y en una suerte de si es tan fácil, ¿por qué no lo demostrás?, uno de los compañeros de Bohannan le da un ejemplar de Hamlet para que lo llevara con ella a África y pudiera reflexionar sobre la obra y así alcanzar su correcta interpretación. Y fue entonces cuando emprendió su viaje hacia la tierra de los Tiv. En un principio, su idea era la de asentarse en una de las zonas más remotas del territorio, difíciles de alcanzar incluso a pie, para asistir a unas ceremonias que solo pueden presenciarse en ese lugar específicamente. Pero sus planes se terminaron aguando, literalmente, cuando la temporada de lluvias desbordó los ríos provocando inundaciones gigantescas y separando a gran parte de los Tiv entre sí, volviendo los caminos intransitables, mucho menos para los debilitados ancianos que llevaban a cabo estas ceremonias. Como le pasaría a cualquiera que haya recorrido semejantes distancias prácticamente en vano, Laura estaba frustradísima. Todas las ceremonias se habían paralizado a excepción de una y que, curiosamente, muchos de nosotros habremos más o menos experimentado en algún momento de nuestra vida: juntarse a tomar cerveza y charlar de la vida con nuestros cercanos. La antropóloga cuenta que, y a causa de las lluvias, esta actividad se había vuelto mucho más frecuente y que básicamente consistía en que las mujeres de la tribu prepararan cerveza de mijo y maíz para después reunirse junto a los hombres y los niños a tomarla sentaditos en las colinas. Hacer cosas bastante similares a las que solemos hacer nosotros cuando tomamos cerveza, como cantar, bailar, charlar, etc. En un principio, Bohannan prefería no participar ya que supuestamente no se discuten asuntos serios cuando hay cerveza. En su lugar, prefería quedarse en su choza junto a sus libros. Y fue así durante los primeros 2 meses hasta que un día, y en sus propias palabras, la gracia descendió sobre ella y la llevó a darse cuenta de que Hamlet solo tenía una sola interpretación posible y que además era universalmente obvia. Así fue como tomó el libro de Shakespeare y encaró en una de las chozas en donde regularmente se reunían los hombres cuando la lluvia no los dejaba sentarse a tomar en el pastito. Ella nos cuenta que los Tiv siempre la trataron muy bien, tal era así que apenas entró le ofrecieron una gran calabaza de cerveza y la invitaron a conversar sobre de qué tanto había en ese papel que se pasaba todo el día leyendo. Y aunque en un principio reculó un poco, tomó conciencia de que esa era su oportunidad para demostrarle a sus amigos de Oxford que Hamlet era universalmente comprensible. Fiel a la costumbre Tiv, según afirma Bohannan, la narración se hizo de forma participativa y en conjunto, porque a diferencia de nosotros, para aquella comunidad el hacer preguntas, cuestionar el sentido de por qué se hace lo que se hace en las historias o directamente saltarse pedazos para adelantar un desarrollo que ya se develó por lo obvio que es lo más normal para ellos. Aún así, y aunque en un principio la antropóloga se mostró un poco molesta e incómoda, intentó continuar el relato de todas formas, aunque constantemente se le terminaba por escapar de las manos. Antes de continuar, y por si no leíste Hamlet, voy a hacerte un resumen absurdamente corto
corto de la trama, aunque probablemente ya la conozcas por ser la obra más famosa, discutida y readaptada de la literatura mundial. Hamlet es una tragedia de venganza. El espíritu de su padre le pide al joven príncipe de Dinamarca que vengue el asesinato que su propio hermano perpetró contra él. Sin embargo, lo importante de la historia no está en cómo se concreta esa venganza, sino que en una serie de conflictos internos que Hamlet va desarrollando a lo largo de la trama. El asesino es el nuevo rey Claudio, quien, después del crimen, se casó con la madre de Hamlet, Gertrudis. Hamlet espera desenmascarar a Claudio al hacer que una compañía de actores escenifique el asesinato de su padre para provocar así una reacción del autor del delito. La obra termina en una catástrofe, ya que en el último acto todos los personajes principales pierden la vida. Ahora, retomando Shakespeare en la jungla. Ya para empezar, a los Tibb no les pareció que hubiera algo reprochable en el casamiento temprano de Gertrudis, la madre de Hamlet, con su tío Claudio, hermano del rey asesinado. De hecho, los Tibb practican la institución del levirato, que consiste en que la viuda pase a ser la esposa de uno de los hermanos del marido difunto. Esta reflexión hasta los llevó a creer que se parecían a los europeos mucho más de lo que ellos creían, y a que Hamlet en realidad tendría que haberse puesto contento por lo que hizo su tío. Otra cosa muy interesante que nos cuenta Bohannan es que muchos de los aspectos asociados a la estructura y el mundo social Tibb hacían inviable la historia de Hamlet y que complicaron a la antropóloga en más de una ocasión. Por ejemplo, la aparición del fantasma del rey muerto que desata todo lo que viene después. Para los Tibb nunca tendría que haber pasado porque Hamlet es un joven inexperto y de esas cuestiones tienen que encargarse los más ancianos del poblado. De hecho, hasta coincidieron que todos los esfuerzos de Hamlet por conquistar a su amada Ofelia fueron un acto de pura necedad, ya que como hijo de un jefe todo se hubiera solucionado con regalos y protección para el padre, buscando compensar el hecho de tomar la mano de su hija. Incluso, ¿por qué no iba a poder la madre de Hamlet casarse de nuevo como hace cualquier mujer Tibb? Si tan gran jefe era Hamlet, ¿por qué no tomó varias esposas y así redistribuir la riqueza entre los suyos? Y mi favorita por mucho, ¿cómo pudo Ofelia ahogarse en el río sin haber estado embrujada? Porque, según el jefe Tibb, solo la brujería puede hacer que la gente se ahogue. El agua por sí misma no hace ningún daño. Es sencillamente algo que se toma o donde uno se baña. Incluso en una parte del relato se llega a cuestionar la figura del fantasma, algo que para muchísima gente ni siquiera existe, pero que aún así lo conceptualizamos y tenemos una noción medianamente uniforme de lo que son, pero que los Tibb ponen en discusión, dando así uno de los intercambios más interesantes de la obra. Los invito a leerlo, es corto y sé que les va a encantar. Shakespeare en la selva nos enseña, por sobre todo lo demás, cómo es que este proceso por el que le damos sentido a la cultura siempre es estudiado a partir de lo que encaja en nuestra propia narración y que es, a su vez, una especie de traducción. Piénsenlo de esta forma. Cuando Bohannan renarra por escrito su historia, lo que está haciendo es traducir el Hamlet Tibb a los lectores de su propia etnografía, y no hacia el propio pueblo Tibb. Todo con la finalidad de retratar con ese relato la diversidad cultural y el rol importantísimo que tiene la traducción de sus significados. Y esto es una reflexión importantísima que a muchos les puede ayudar a comprender el propio funcionamiento de las ciencias sociales. Porque de la misma forma en como Shakespeare no tenía la pretensión de transmitir alguna verdad universal científicamente contrastable, en su construcción discursiva lo que se está diciendo con sentido. Y las ciencias sociales funcionan de una forma muy similar. Religión, economía, mercado, justicia, política, familia, todas son categorías que no tienen una equivalencia directa con otras culturas y que por eso, cuando se busca generalizar sobre el comportamiento humano y de la sociedad, siempre tenemos que entender que nacen exclusivamente en el contexto social del investigador. Y acá es donde entra el papel de la antropología como una disciplina que busca depurar a la sociedad occidental de este etnocentrismo. Como pasó con conceptos como el de raza, que tuvo un papel importantísimo en el nacimiento de la antropología como ciencia y como una de las formas más terribles de construir la alteridad, pero que hoy terminó siendo prácticamente desterrada del campo de los estudios socioculturales, y como también va a pasar con muchas otras cosas más en el futuro. Y esa es la reflexión más importante que nos daba Bohannan en Shakespeare en la selva. Entender que cuando hablamos de este tipo de construcciones, en parte estamos traduciéndolo para el nosotros, pero que hay otro que puede o no tener una equivalencia entre nuestro lenguaje de observación y de los lenguajes objeto.
¿Existe realmente esta referencia común? ¿Hubiera podido Bohannon de alguna forma narrarle Hamlet a los Tib de forma exitosa sin tener este proceso de traducción? Sencillamente no. Y eso que la antropóloga tuvo el privilegio de quienes tenía alrededor tenían un interés real de entender a Shakespeare. Creo que una de las cosas más interesantes de este texto es el cómo pisotea la idea de que hay una forma objetiva de medir o valorar a las culturas cuando se la compara término a término. De alguna forma, siempre terminamos tomando un rasgo cultural sacado de su contexto y comparándolo con otro, y encima nos convencemos que no hay nada de incongruente en eso, cuando en realidad son puras proyecciones de etnocentrismo. Ya para cerrar, si algo podemos aprender del Hamlet de los Tib es que, por un lado, definitivamente la cultura jamás será universal, y creo que Laura Bohannon lo comprendió mediante esta experiencia maravillosa. Y por el otro, entender que la buena etnografía siempre parte de la hibridación cultural, y si bien puede dejarnos un poquito inconformes, es mucho más valioso el horizonte infinito que nos brinda la diversidad humana. Me gustaría muchísimo poder darles como cierre del video una reflexión personal sobre el texto, pero sería incapaz de decir algo más valioso que el párrafo final que escribió Laura citando las mismísimas palabras de un anciano Tib. Cuando vuelvas a tu tierra, tus mayores vean que no has estado sentada en medio de la selva, sino que entre gente que sabe cosas y que te ha enseñado sabiduría.